Preocupación, enojo, incertidumbre, son todas las palabras que podemos estar usando en este momento, ¿no es cierto?, para unas declaraciones del presidente que han sido totalmente desafortunadas, de querer echarle la culpa de los problemas estructurales que tiene la Argentina, de lo que es la inflación al sector productivo primario. La verdad que es un error, y si no es un error, es una muy mala intención de enfrentarnos con la sociedad. Y acá es donde hay que explicar un poco qué es lo que está pasando. Hubo casi 6, 7 aumentos, 10 aumentos en los últimos meses de combustible. Nadie dijo absolutamente nada, y esto genera inflación directa, ¿no es cierto? Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con el transporte donde se aumentó el 22% de la tarifa de transporte. ¿Esto a dónde va? El consumidor, a este micrófono, a la cámara, va todo porque es lo que hace la logística en la Argentina, ¿no es cierto? Lo que es tarifa, lo que es discutir la parte impositiva. Así que la verdad que echar la culpa al sector primario de los alimentos, y si queremos solucionar el problema de los alimentos, no hay solamente, presidente, dos opciones: o cerrar exportaciones o poner cupo. Nosotros de Federación Agraria hemos dicho que si estamos preocupados por los sectores vulnerables, que se devuelva el IVA de los alimentos de la canasta básica, por lo menos pan, leche, carne, harina y todo lo que usa vía tarjeta alimentaria, 1 millón, que los tienen totalmente identificados, y no hacemos semejante despiole en la Argentina e incertidumbre. ¿De dónde sacan la plata? De los 3.900 millones de dólares más que no están presupuestados por diferencia de cotización de los commodities. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tratar de aclarar de alguna manera, ¿no es cierto? Porque si no, es lo más fácil de decir: vos tenés la culpa de los problemas que son estructurales. Emisión monetaria, paritarias que están subiendo, a la gente no le alcanza, y lo simplificamos a un problema que es mucho más grave en decir: ustedes son los culpables. ¿Qué tenemos que ver con el combustible, señor presidente? Gobernadores, les hablo también a los gobernadores: ¿qué tenemos que ver con el combustible? 10 veces aumentó el combustible. Y esto genera en el boleto de transporte problemas, en todas las cosas. Entonces la verdad que molesta mucho, hay un muy gran malestar, y esperemos que sean solo dichos y que no vayamos al hecho. Y esto ya se hizo en la Argentina, ya fracasó en la Argentina. Cuando se cerraron las exportaciones de carne, 12 millones de cabezas menos, ¿no es cierto?, de Hacienda. Cuando se cerró la exportación y hubo cupos del trigo, tuvimos que importar, que todavía nos queda la duda, de Uruguay trigo. Bueno, estas son las cosas que tuvimos mucho menos maíz, que empezamos otra vez a sojizar la Argentina. Entonces dejemos como están las cosas en el camino de 57 millones de toneladas de maíz. Nunca hubo tanto maíz en la Argentina. Entonces, ¿por qué destruir esto por un capricho y de decir: ustedes son los culpables de algo que no tenemos la culpa? Porque los productos primarios en lo que es el precio de la carne, la leche, todo, son mínimos, 10%, 11%, 15%, como máximo el 20%, ¿no es cierto? Y lo demás es impositivo, lo demás es flete, lo demás es comisiones, lo demás es ingresos brutos, lo demás es Estado y ganancia. Entonces, la verdad que esto es lo que molesta muchísimo, muchísimo, y esperemos que no sigamos con esta escalada de conflicto, ¿no es cierto?